palabra de Dios. Imagínate, Dios es real. Así que abróchese sus cinturones, vámonos en este viaje. Hoy vamos a ver el primer sermón, pero vamos a leer la Biblia. Abran sus Biblias, Primera de Corintios, el capítulo 13, el versículo 4 y hasta el versículo 8, la primera parte. Dice así, vamos a leer juntos, me acompañan, creo que lo tenemos en pantalla también. 1, 2 y 3. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Aleluya. Qué maravilloso. Eso es palabra de Dios. Palabra de Dios. Increíble. Así que vamos hoy entonces a ver la primera parte. Son 15 características. La primera es que el amor es sufrido. Y le pusimos a la serie Cultura de Amar. ¿Sabes por qué? ¿Qué es cultura? ¿Qué piensan ustedes? Pregúntele a su vecino, oye, ¿qué es cultura? Pregúntele a su vecino, ¿qué es cultura? Muchos van a decir, son los cuadros que tenemos en casa de los recuerdos del pasado, ¿no? ¿Qué es cultura? Pregúntele a su vecino, dele la respuesta si usted sabe qué es cultura. Mira, cultura es lo que usted repite tanto que se vuelve normal. Eso es cultura. Es algo que usted repite y que se vuelve normal. Es el ambiente y el conjunto de creencias, el conjunto de valores y comportamientos que respiramos en casa sin pensar. O sea, son costumbres, valores, creencias que nosotros hacemos a veces hasta inconscientemente, que ya es común, que ya es normal. Eso es cultura. Y en la Biblia nosotros tenemos una cultura. Y en Primera de Corintios se nos presenta la cultura de amar. Es algo que nosotros debemos de hacer hasta inconscientemente. El amor es sufrido, es benigno. Todo eso debemos de hacerlo inconscientemente incluso. Debemos de repetirlo, de tal manera que se vuelva normal eso que está allí. Por eso agarré y puse cultura de amar. Estaba buscando un título y dije, voy a poner un título que se apegue más al idioma original. Y al hacer un estudio de todo eso, eso es cultura, costumbre, creencias, valores que repetimos, que se vuelve normal, que lo hacemos hasta inconscientemente y que respiramos sin pensar, que lo hacemos sin pensar en casa, en el hogar, en la familia, allá afuera en el trabajo, en la escuela, en todas partes. Por eso, bienvenidos a cultura de amar, creencias, valores que hacemos, que repetimos. Y eso es lo que debemos de repetir. Por eso viene cultura de amar. Sé que pueden muchos tener otros nombres de esta serie, como las preeminencias del amor, como lo dice allí Reina Valera, como por ejemplo el amor, etcétera, etcétera. Pero lo que más se pega y se asemeja a eso que está allí en los originales es la cultura. Porque es algo que debemos de practicar, que debemos de hacer. A veces hasta hacerlo sin pensar, porque eso es bueno. Y hacerlo sin pensar es maravillosísimo. O sea, en otras palabras, es algo que se vuelve una costumbre en nosotros, un hábito en nosotros, un comportamiento en nosotros, todo lo que vemos allí. Por eso es cultura de amar. Dígale a su vecino, ayúdeme por favor, vamos a predicar juntos en esta serie, mucho más que en otra serie, vamos a predicar siempre juntos. Eso es cultura. Y señálele la pantalla, lo que está allí. Esa es la cultura que debemos de repetir, de hacer. Eso es, mira, cada familia desarrolla una cultura. Cada persona desarrolla una cultura. Cada trabajo desarrolla una cultura. Cada corporación, cada consorcio, cada gobierno, cada país, cada nación. Cada familia desarrolla una cultura. Y algunos hogares, por ejemplo, mira, desarrollan estos tipos de cultura. La cultura de gritos, donde el volumen apaga el diálogo. Es cultural. Y no es que son malos, no son malos. Simplemente tienen la cultura de gritar, etcétera, etcétera. Son buena gente, son buena familia, pero tienen la cultura del grito. Otros tienen la cultura del silencio, son todo lo contrario.
en serio, donde los problemas muchas veces ni siquiera se los menciona para orar o para ayudar. Es todo lo contrario. Otros familias tienen la cultura de la competencia, tremendo, donde los miembros compiten en lugar de colaborar entre ellos, miembros de la familia. Otras familias tienen la cultura del abandono, donde surge el primer conflicto, se va de la casa. Donde surge el primer problemón, se divorcia, se separa, etcétera, etcétera. Si ven, muchas familias tienen un sinnúmero de culturas, que son costumbres y cosas que se hacen. Ahora, pero hace 2000 años atrás, cuando se escribió este pasaje que está allí, Dios viene y diseña la anatomía completa de la cultura de amar. Y allí lo tenemos. Allí tenemos ese tipo de cultura de amar. Y lo hizo en 15 características que están allí. Y son hermosísimas esas características. Ya lo leímos. Y hoy comenzamos con la primera, que es el amor es sufrido. Y es justamente esa palabra para el día de hoy. El amor es sufrido es para hoy, en este mundo acelerado en el que nosotros vivimos. Quiero decir algo. La palabra original no debió de haber sido traducida sufrido, porque en el original es macrotimei, así, macrotimei en el original. Y lo que quiere decir es paciencia. Es paciencia. La palabra original, mejor dicho, paciencia, literalmente macrotimei, quiere decir de mecha larga. Mecha larga. ¿Se acuerdan que hablamos aquí una vez de la nariz larga de la paciencia? Es esa palabra. Y los hebreos describen que Dios tiene una nariz muy larga y que demora para que lo enrojecido la nariz llegue y explote. Aquí en Primera de Corintios es la misma palabra, pero la traducción correcta es de mecha larga o que tarda en encenderse. Yo les he dicho siempre que la misma palabra en el idioma original que está en Corintios no puede ser la misma palabra que está en Mateo, pero tiene otras connotaciones. Otras connotaciones. La connotación aquí es ya no de una nariz larga, sino de una mecha larga. O sea, que no se enciende fácilmente, que no explota, que no arden iras, que no exploten iras inmediatamente. Entonces, la palabra correcta allí debió haber sido traducida como paciencia, de mecha larga. Pero se tradujo sufrido. Y no hay nada de malo, está bien. ¿Por qué? Porque sufrir, la idea es de soportar, 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 no reventar. No ser un fosforito que revienta y explosivamente va dañando a otros. Entonces, la palabra correcta aquí en la traducción debería ser paciencia. El amor es paciente, debería de ser, en lugar de sufrido. Entonces, vamos a analizar bien el griego original para desmenuzar y ver qué es lo que Dios quiso enseñarnos cuando escuchamos sermones de que el amor es sufrido. Vamos a mirarlo desde sus originales aquí. Así que comenzamos hoy porque esta palabra es para el día de hoy, para el siglo XXI, donde la gente cada vez tiene menos paciencia, ¿sí o no? Cada vez menos paciente. Tenemos drive-thru, se inventó el drive-thru, ¿verdad? Rápido. Se inventó el microwave, así, rápido, inmediatamente. Se inventó el fast food, ¿verdad? Así, la comida rápida, todo queremos rápido. ¿A cuánto les gustan las cosas así, right now, rápido? A todo mundo. Creo que a todos nos gusta ya. Se inventaron allá para vendernos, cómpralo ya. Es el viaje de tus sueños. Es la ropa que tanto anhelaste, cómpralo ya. Así, 0% de interés, incluso nomás das el 1% y el resto lo pagas. Cómpralo ya. O sea, todo lo queremos rápido. Y cuando nosotros vamos a la Biblia y vemos que el amor es paciente o es sufrido, eso es para hoy. Es para el mundo de hoy. Por eso es cultura de amar, esa costumbre que nosotros debemos tener hoy de ser pacientes. Así que mecha larga, tarda en encenderse. Ahora, no es ausencia de fuego, porque la mecha siempre es encendida, ¿no?
no es ausencia del fuego, sino el dominio de fuego. Eso es lo que significa en el original. Las connotaciones en los originales es que no es la ausencia de fuego, no es que no te vas a enojar. Sí, sí te enojas, todo mundo nos enojamos, pero es el dominio de ese enojo. Esa es la palabra original para macrotimei, así, macrotimei, ya la vamos a ver. Así que exploremos juntos entonces por qué el amor es sufrido o el amor es paciente. Recordemos qué significa mecha larga, de mecha larga, que tarda en encenderse hasta que explota. Eso significa, en el idioma original, mecha larga, tarda en encenderse. Número 1, escriban en sus boletines, por favor. ¿Por qué el amor es sufrido? Porque ya tienes la mecha larga instalada por Cristo. Dígale a su vecino, Cristo te instaló una mecha larga. Ayúdeme a predicar, dígale a su vecino, Cristo ya te instaló una mecha larga. ¿Cuándo? Cuando recibiste a Cristo. ¿De dónde sacamos eso? De los idiomas originales. Lo vamos a ver. El original dice que ya tienes mecha larga. Si yo hubiese preguntado antes, ¿cuántos son de mecha corta? Muchos de nosotros hubiésemos levantado la mano, ¿sí o no? Pero mira, eso nos enseñaron afuera. Dios nos instaló una mecha larga. ¿Cuántos son fosforitos? Ahora sí vamos de adeveritas. ¿Cuántos son de mecha corta? Mecha corta. Increíble, ¿no? ¿A tu edad eres de mecha corta? A tu edad, imagínate, si eres joven podría ser, que aunque no te conviene, pero si eres de una edad avanzada, eres cuarentón, estás por el 4.º piso, ya el 5.º piso, y eres de mecha corta, diga conmigo, ay, 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 no te va a ir muy bien, a no ser que sepas manejar y tomar el control. Pero mira, Dios nos dio una mecha larga. Miremos algo hermoso en el griego original. La palabra allí sufrido, ahora sí escríbela, es macrotimei. M-A-K de kilo, R-O-T-H-Y-M-I. Y póngale tilde en la I, así. Macrotimei, eso es lo que significa. Y se compone de dos palabras. Si tú quieres, escríbela. Mira, se compone de dos palabras. Macros. Escríbelo, macros significa largo, largo. Mira, estamos estudiando lo hermoso del griego, porque eso nos ayuda a nosotros a saber que de veras que sí somos amados por Dios. La segunda palabra es timos, así, T-H-Y-M-O-S, timos, significa ira, significa impulso, significa emoción fuerte, significa que explotas. Así que son dos palabras, macro, largo, y timos, que explotas. Entonces, estas dos palabras literalmente, cuando las unimos literalmente así, significa de mecha larga. O sea, que tardas en encenderte, tardas en airarte, o tardas en explotar, tardas en responder para hacer daño a alguien, tardas en, etcétera, etcétera. Ahora, no significa ausencia de ira. No, la Biblia dice, airaos, pero no pequéis. En serio, la Biblia dice, ¿tienes licencia para airarte? ¿Es pecado airarse? No, no es pecado. La Biblia nunca dice que airarse es pecado. Pero luego dice, pero no pequéis. Vamos algún día a hablar sobre ese pasaje, airaos, pero no pequéis. Y se nos manda a que tengamos una ira buena. ¿Por qué? ¿A cuántos les da una ira santa, diciéndolo entre comillas, porque a alguien lo mataron injustamente? Eso a mí me da ira santa. Porque fue violado una persona, eso me da ira santa. Porque se está mintiendo, eso es una ira santa. Airaos, pero dice, no pequéis, o sea, no tome las justicias en tus propias manos. Solo repórtalo y que las autoridades se hagan cargo.
Solamente tú no estés de acuerdo con el pecado, airaos, pero no pequéis. O sea, no saques también la pistola y lo mates porque el asesino mató a alguien. Eso es lo que quiere decir, no lo hagas. Repórtalo a las autoridades, a la policía, y deja que las autoridades hagan su trabajo. Que le den cadena perpetua, que lo encierren 30, 40, 50 años, que hagan lo que sea, ya no es tu problema. Pero si tu trabajo es airarte por las injusticias, debes de reportarlo porque te hicieron daño o le están haciendo daño a alguien. Debes de llevarlo a juicio a alguien. ¿Para qué? Para que no siga dañando a otros. Airaos, pero no pequéis, ¿entiendes? Entonces, cuando hablamos de macrotimei, estamos hablando que no es la ausencia de ira. No. Sí nos indigna las cosas malas de la vida. Nos indigna el aborto. Nos indigna el abuso, etcétera, etcétera. Y macrotimei no significa ausencia de ira, sino capacidad espiritual para no reaccionar de inmediato, especialmente de una mala manera. Es una capacidad que nos da Dios. Ahora, en el mundo greco-romano, cuando se escribió ese pasaje, así, el amor es sufrido, en el mundo de ese entonces, ¿saben cuál era la virtud? La virtud era responder con fuerza brutal e inmediata. Entonces el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe porque miró a una iglesia, ese es el contexto, que tenía serios problemas, la iglesia de Corinto. Una iglesia que tenía todos los dones espirituales, estoy hablando del contexto histórico, y todos los dones espirituales eran buenísimos en todas las cosas de Dios, pero no tenían amor macrotimei. ¿Qué significa eso? Eran de mecha corta. Tenían buenos dones, buenos talentos, buenas capacidades, servían a Dios, se sacrificaban, etcétera, etcétera, pero eran de mecha corta. Cualquier cosita explotaban y estallaban, aunque amaban a Dios. Por eso, en ese mundo, cuando se escribió este pasaje, en ese mundo greco-romano, la virtud era responder con fuerza, brutalmente, inmediatamente. Esa era, para ellos, esa era una virtud, responder inmediatamente, brutalmente. Pero Pablo entonces se da cuenta que eso sucedía en la iglesia de Corinto y con los corintios en esa comunidad, y escribe aquí Pablo y redefine ese tipo de fuerza que ellos creían, ese macrotimei, lo reescribe Pablo enseñando que fuerte es quien puede explotar, pero decide no hacerlo. Esa es la idea. Cuando hablamos del mundo greco-romano, cuando se escribió esto, cuando estaban viviendo en ese tiempo y cómo entendían la palabra fuerza, cómo entendían la palabra paciencia, mejor dicho, macrotimei, cómo la entendían. Pablo les enseña y le dice, la están entendiendo mal. Porque aunque son buenos creyentes y tienen buenos dones y están completa la iglesia de Corintio, aún así han tomado mal la palabra macrotimei. Y les dice, les redefine ese concepto. En otras palabras, fuerte es quien puede explotar, pero decide no hacerlo. Repita conmigo, fuerte es quien puede explotar, pero decide no hacerlo, macrotimei. Pablo les redefine y cuando les presenta ese pasaje, 1 Corintios 13:4, eso es lo que les está diciendo. Iglesia de Corinto, les dice Pablo, tienen que aprender a ser de mecha larga. No tienen que encenderse inmediatamente. Y les da una lección y les redefine lo que significa el amor. Increíble, porque está hablando del amor. Ahora, Primera de Tesalonicenses, si gusta escríbelo, 5:14, ya lo tienes en el boletín, yo lo puse allí. Lo menciona y dice así, vamos a leer juntos, miren si lo ponemos en la pantalla, por favor. Mira lo que dice allí, 1, 2 y 3, dice así, rogamos, hermanos, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Allí lo dejamos. La palabra paciente, ojo con esto, esto es increíble.
y está hablando aquí el mismo apóstol Pablo, usa la misma palabra que utilizó en 1 Corintios 13:4. La misma palabra, utiliza macrotimeite. Es del mismo verbo originado. Y aquí, pacientes es macrotimeite, nada más hay allí una variación, pero es el mismo verbo macrotimei, que significa sean de mecha larga los unos a los otros. Si a mí me tocara traducir o participar en la traducción de una nueva Biblia, yo lo tradujera así: rogamos, hermanos, que sostengáis a los débiles y que sean de mecha larga, o que no reaccionen inmediatamente para ayudar, o que sean así para con todos. Eso es lo que significa. Rogamos, hermanos, que sean de mecha larga los unos con los otros. Yo dije que aquí vamos a predicar casi todo el tiempo. Dígale a su vecino: te ruego, hermano, ayúdame, que seas de mecha larga, que seamos de mecha larga los unos con los otros. Vamos a ser de mecha larga los unos con los otros. ¿Y lo necesitamos como iglesia? Sí, lo necesitamos. Porque Satanás es increíblemente malévolo. Les encanta poner pleito en las iglesias. Les gusta dividir a las iglesias. Satanás le encanta que en la iglesia hayan problemas y dificultades. Le gusta. Entonces, vamos a darle un puntapié al diablo. ¿Cuántos están de acuerdo en eso? ¿Cómo se lo damos? Poniendo ese pasaje en el idioma original. Hermanos, seamos de mecha larga los unos con los otros. Eso es importantísimo. Si ese pasaje en el original se practicaran en nuestras iglesias en 2000 años que hemos tenido, pocas divisiones hubiésemos tenido. Pocos conflictos internos o externos hubiésemos tenido. Entonces, ¿qué necesita? Pablo está diciendo a la iglesia de Corintio, porque es una iglesia dividida, yo de Pablo, yo de Cefa, yo de Apolo, una iglesia muy dividida. Pablo les está diciendo: hermanos, sean de mecha larga los unos con los otros, iglesia de 1 Corintios y tesalonicenses también. Eso es lo que le está diciendo Pablo. Quiero evitar las divisiones y los conflictos internos. Y aquí está la clave. Para que nosotros nunca tengamos un conflicto interno como iglesia, o nunca nos dividamos como iglesia, ¿qué tenemos que hacer? De mecha larga. Dígale a su vecino: tienes que esforzarte por ser de mecha larga. Es lo que quiere decir allí. Esto es cultura del amor sufrido en comunidad. Y si en comunidad, ¿cuánto más en casa, donde más se necesita? Cuando habló de hermanos, seamos de mecha larga los unos con los otros, se refiere y le está dando un consejo a la iglesia. Pero si en la iglesia se necesita mecha larga, ¿cuántos de ustedes creen que también en la casa se necesita mucho más? ¿Mecha corta o mecha larga? ¿Cuántos? No levante tu mano. ¿Cuántos serán de mecha corta en la casa? Porque en la iglesia puede ser de mecha larga. Ay, el amor, maravillosísimo. Pero en casa, ay, puede ser un fosforito de mecha cortita, ¿sí o no? Mira, hoy, así se ve una mecha larga en casa. ¿Quieren saberlo? Ya usted lo sabe seguramente. Pero mira, hoy así se ve una mecha larga en casa. Respiro, mira, respiro profundamente antes de hablar. Mira, antes de hablar, 10 segundos salvan relaciones. Así se ve una mecha larga en casa. Antes de hablar, respiras profundamente, 10 segundos. 10 y exhalas. Inhalas y exhalas. Así se ve una mecha larga. ¿Cómo se ve una mecha corta? Ni siquiera respira. No respiras, vas y atacas. Explotas, pero así se ve una mecha larga, respiras. ¿Por qué? Porque 10 segundos de respiración pueden salvar vidas en tu casa. Número 2, así se ve una mecha larga. Bajo el volumen. Mira, bajo el volumen, no voy a gritar, no voy a maltratar. Bajo el volumen, no la verdad.
Bajar el volumen de nuestro tono no significa bajar la verdad, porque podemos decir la verdad así, netamente la verdad, con amor, no brutalmente. Podemos decir la verdad con volumen bajo. ¿Entiendes? Así se ve una persona de mecha larga que tarda en explotar. Baja el volumen y eso no significa bajar la verdad. ¿Por qué? Mira, susurra su corrección y verás cómo escuchas más. Tú baja el volumen y susurra lo que vas a corregir y verás cómo puedes salvar vidas también. Número 3, si gusta escríbelo. Estas son prácticas, son pasos que ayudan para conocer a una persona de mecha larga o viceversa, de mecha corta. Número 3, camino 5 minutos si estoy muy cargado, estresado y voy a explotar. Camino 5 minutos primero, antes de responder. Antes de responder un mensaje de texto, una llamada de teléfono, un email, antes de responder a una pregunta que me hicieron en casa, antes de responder ante el desastre que encontré en mi casa, etcétera, etcétera, camino 5 minutos y comienzo a respirar y a respirar. ¿Por qué? Porque el movimiento físico baja la adrenalina. Esto es ciencia pura. Esto no es ideología, esto es biología. El caminar, el movimiento físico baja la adrenalina. Así se ve una persona de mecha larga. Número 4, escríbelo. Ora frases cortas. Así se ve una persona de mecha larga. Antes de responder, antes de maltratar o antes de entrar como tiburón a atacar con palabras o con acciones, ora frases cortas. Señor, dame tu paciencia. Señor, activo la paciencia que me diste. Mira, 3 segundos cambia la atmósfera. Si tú oras 3 segundos, 5 segundos, 7, 10 segundos, cambia la atmósfera y tu respuesta no va a ser destructiva. No va a dividir familia, hijos, padres, etcétera, etcétera. Tu respuesta va a ser mejor si primero oras unos segunditos. Así se ve una persona de mecha larga. Los de mechas cortas no oran, los de mechas cortas no caminan, los de mechas cortas no respiran 10 veces. Mira, los de mechas cortas no le bajan el volumen, los de mechas cortas van con todo. Ahora sí. Número 5, mira, así se ve una persona de mecha corta. Decidió no enviar un mensaje enojado. Así se ve una persona de mecha corta. Antes de tomar el teléfono, la tablet, la laptop, la computadora, antes de enviar un mensaje, decide no hacerlo hasta apaciguarse. Así, quieta, 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 primero, quieto. Y luego, después de que respiraste, bajaste el volumen de tu cerebro, caminaste, después de que oraste, ahora sí te sientas, ya estás frescos, allí con una agüita bien fresquecita, con menta, lavander. Si tienes en tu casa lavander, usa lavander, jabón de lavander, eso te relaja. Té de lavander, toma té de lavander. Estás airado, quieres ser de mecha larga, toma lavander. Eso te va a relajar, te va a traer, va a cambiar el ambiente. Mira, decidir no enviar un mensaje de enojo cambia el ambiente. Ojo con eso. Ayuda, cambia la atmósfera. Espera y luego responderás mejor. Así se ven las personas de mecha larga. Si hizo, aunque sea... ¿Cuántos de ustedes, hay 5 cosas aquí, cuántos de ustedes hicieron por lo menos una sola de esas alguna vez en la vida? Vas por buen camino, date un aplauso, vamos, vamos. Vas por buen camino, sí. Aunque sea una de estas cosas, ¿cuántos lo hicieron en esta semana? En esta semana, aunque sea una de estas cosas, en esta semana, levanta la mano. Mira, vas por buen camino, vas por buen camino, celébralo. ¿Por qué? Cristo está reinando en ti. Cristo está trabajando en ti. No eres mala persona. No tienes que castigarte a ti mismo. No tienes que decir, soy de mecha corta. No, no. Mira, te voy a demostrar por el idioma original que tú tienes mecha larga. Tú la tienes. Dios te la implantó, te la puso y la puedes hacer. Mira, ya está funcionando tu mecha larga. No estás comenzando de cero.
Si alguna vez en la vida hiciste una de estas cosas o más, entonces ya empezaste, estás construyendo sobre el fundamento que Dios ya puso en tu vida. Respirar antes de responder no es rendirse. Ojo con eso, es reinar. ¿Por qué? Porque eres de mecha larga. Usted ya es más paciente de lo que era un año atrás. ¿Cuántos han visto un progreso en su vida un año atrás? ¿Cuántos han visto un progreso? Son un poquito más pacientes, amorosos, etcétera, etcétera. Vas por buen camino. El Señor está contigo. Desde ahora en adelante vas a encontrar ahora que la palabra macrotimei la tienes en tu corazón, en tu vida. Ahora bien, muchos dirán, pero a veces siento que mi paciencia se agota. ¿Qué hago para no quedarme sin paciencia? ¿Qué hago para llenar mi tanque de paciencia? ¿Qué es lo que hago? Mira, la respuesta está en algo tan hermoso que Pablo escondió en la gramática griega y que va a llenar tu corazón de esperanza. Mira, Pablo la escondió dentro de la gramática griega de macrotimei. Allí está. La segunda cosa te lleva al segundo punto. Escríbelo, por favor. ¿Por qué entonces el amor es sufrido? Número 2, porque Dios recarga tu mecha larga cada día. Él la recarga. Si se te cortó porque fuiste de mecha corta el día sábado, el día de ayer, cuando te levantas hoy en la mañana, Él la recarga haciéndola larga. Esa mecha larga es recargada. ¿Cómo lo sabemos? ¿Por qué lo sabemos? Mira, aquí está la noticia más liberadora que puedes escuchar el día de hoy. Escucha bien esto. La palabra macrotimei, y aquí está la clave, por eso te dije, es profunda la gramática que Pablo pone allí. Está escrito en un verbo increíblemente, gramaticalmente, presente, indicativo, activo. Así, está en verbo presente, indicativo, activo. Por eso te dije, vamos a desmenuzar esa palabra, porque la gramática nos enseña muchísimo de la palabra original. Y aquí está la noticia muy grandiosa. El verbo sufrido, macrotimei, está en tiempo presente, indicativo, activo. ¿Qué significa eso? Escríbelo. Esto te va a ayudar. Esto va a cambiar tu vida. Hoy va a cambiar tu vida. Con eso de que el amor es paciente. La palabra presente, porque está en presente, indicativo, activo. La palabra presente significa que Dios te da mecha larga cada día. Dios te da mecha fresca cada día. Eso significa en el tiempo presente. Los que saben griego o los que me escuchan en América Latina, yo sé que hay muchos incluso maestros que me escuchan, los que saben griego saben de lo que estoy hablando. Cuando el griego aquí, el verbo macrotimei está en tiempo presente, lo que significa, lo que Dios quiere decirnos a nosotros, en otras palabras, es que Dios nos da mecha larga, fresca cada día. Por eso es tiempo presente. Cada día, no es pasado. No es que Dios nos dio mecha larga cuando recibimos a Cristo y se nos agotó al paso de los días o los años y ya no tenemos más. No, cuando está en presente, este verbo está diciendo que cada día se renueva. Cada día Dios nos da mecha fresca. Esto no significa que tuvo paciencia usted una vez el año pasado y ya se le gastó la mecha. Ya no hay más. Y por eso tiene que correr y decirle, Dios, dame paciencia, dame paciencia. Te digo algo, y lo voy a decir 2.0. No es correcto decir, dame paciencia, porque el verbo en presente, indicativo, activo, dice que ya lo tienes. ¡Boom! Y muchos piden paciencia. Voy a ir explorando, y vamos a ir a un punto máximo de donde muchas de nuestras cosas, o lo que oramos, o decimos, o pensamos, realmente no son correctas a la luz de la gramática griega. Está en presente. No necesitas, dame paciencia. Mira, no es correcto decir eso, sino activa mi paciencia.
Porque ya la tenemos. El verbo en tiempo presente dice que ya lo tenemos. Dios instaló mecha larga en nosotros cuando recibimos a Cristo, y la palabra del presente, el verbo presente, indica que cada día tenemos mecha fresca. No significa que la mecha larga tenemos que reservarla hasta por 20, 30, 40 años. No, ya la tienes. ¿A cuántos les gusta saber que tenemos mecha larga diariamente? Diariamente. Porque si no, estuviésemos muy mal, estuviésemos fritos. Sería una contradicción que los hijos de Dios son pacientes. Imagínate tú, ya lo tenemos. Dile a tu vecino, ayúdame a predicar. Tienes mecha larga instalado en tu vida. Actívalo. Vamos, actívalo. Eso es lo que se necesita. La mecha larga se renueva hoy, se renueva mañana, se renueva pasado mañana, todos los días, every day, para inglés, para los que no entienden español, every day. La mecha larga, every day, se extiende cada día, cada día. Y Dios ya recargó tu batería emocional mientras dormías. Mientras estaba dormido, Dios estaba, mira, tu mecha la estaba extendiendo para que cuando te levantes tenga una mecha larga. Señor, me levanto en esta mañana con unas ganas de maldecir a medio mundo. Pero Dios te dice, don't worry, be happy. Mientras estabas dormido, te puse una mecha larga para que seas paciente y no lo hagas. No lo hagas. No hables mal de otros. Ni siquiera le conoces. Ni siquiera está presente porque hablas de otro, te dice Dios. Mira, te di una mecha larga. Mejor sé paciente, mejor espera. Tranquilo. Take it easy, man, cuando habla en inglés Dios. O sea, estate quieto. Estate quieto, hombre. Estate quieto, mujer. Eso es lo que dice Dios, te doy una mecha larga. Eso nada más. Mira, estamos desmenuzando la gramática de macrotimei. Está en tiempo, número 1, lo escribiste presente. Luego está en tiempo, luego está en indicativo. ¿Qué significa eso? Así es la gramática griega para estudiar la Biblia y saber lo que realmente Dios quiso decirnos. Indicativo significa que la mecha larga ya es real. Está en usted. Es verdad que en usted. No está mintiendo. No debes de estar esperando usted que se desarrolle la paciencia de la nada. No debe de estar orando que le dé paciencia. Hermano, ya la tienes. Ya la tienes. Por eso dije, vamos 2.0. No tienes que decir dame paciencia, no, sino activa mi paciencia. Eso es indicativo, ya es real, ya está en ti. Eso es maravilloso. Yo estoy contento que Dios cada día, mientras duermo, cuando levanto, tengo mecha larga. Yo estoy contento por eso. Si no fuera así, si no estuviera en presente indicativo de la gramática de macrotimei, imagínate, el mundo fuera un caos, fuera un fraude el cristianismo. Pero ya lo tenemos. Solo hay que activarlo, ponerlo a trabajar, conectarlo con Dios. Entonces, el indicativo es que es real, ya está en usted. No tiene que inventarlo, ya lo tienes, no tiene que venir de la nada o crearlo de la nada. Mira, el Espíritu Santo ya lo instaló el día en que usted recibió a Cristo. Solo necesita activarlo. No estás esperando que se desarrolle la paciencia desde cero. No le diga a Dios, comienza a darme paciencia. No es correcto decirle a Dios eso. Ya lo tienes, solo necesitas activarla. Dios diría, este necesita un poco de gramática. En serio. Entonces está en tiempo presente, está en indicativo. Y lo último, la palabra macrotimei está en activo. ¿Qué significa activo? Significa, escríbelo si gusta, significa que usted decide cuándo activar la mecha larga que Dios le dio. Porque siempre está activo, siempre. Pero usted decide. Eso es lo que quiere enseñarnos Dios cuando dijo macrotimei, cuando dijo el amor es sufrido, el amor es paciente, el amor es macrotimei. Quiso decir, ya lo tienes. Siempre está activo. Dios siempre está contigo con la mecha larga. La paciencia siempre está activa con Dios. Dios nunca está dormido en ese aspecto. Depende de nosotros.
Nosotros tomamos la decisión. A eso se le llama libre albedrío. Usted decide si la mecha larga aún sopla desde su nariz o con sus alientos para que no se encienda y no cometa errores, o usted decide que sea más larga por el Señor. Eso es lo que significa macrotimei en tiempo presente, indicativo, activo. Ya lo tenemos, ya está activo, es real en usted, no tiene que buscarlo desde cero, no tiene que decirle dame paciencia, ya la tenemos. Esa es la gramática original. Entonces, ¿qué significa todo esto en conjunto? Presente, indicativo, activo. ¿Qué significa? Que cada mañana Dios pone en sus manos dos opciones. Cada mañana. Se levanta usted en la mañana y le pone mecha larga por Cristo, o la segunda opción que usted tiene, dinamita, que es su carne, su ego. Cada mañana, cuando unimos tiempo presente, indicativo, activo, uniendo todo eso, significa que usted tiene dos opciones. Dígale a su vecino, tienes dos opciones. Ayúdeme a predicar. Tienes dos opciones, mecha larga o dinamita. Mecha larga es Cristo, dinamita es tu carne, tus malas decisiones explosivas. Mira, mecha larga arde despacio, protege la relación, construye la cultura del amor, eso es mecha larga. Pero la dinamita es su carne, explota rápido, destruye relaciones, crea culturas tóxicas, etcétera, etcétera, destruye a otros. Aquí está lo hermoso. Dios confía en usted, en que usted pueda elegir bien. ¿Qué? Sí. Dios confía en usted. No es que yo tengo que confiar en Dios. La gramática presente, indicativo, activo nos indica que Dios confía en nosotros. Estamos desmenuzando solamente una palabra en el griego. Ojo, una palabra. Imagínate la Biblia, millones de palabras. Y lo que indica aquí es que Dios confía en que usted tome buenas decisiones cada mañana, cada día. Cada vez que usted va a actuar, macrotimei, ahí está lo hermoso. Dios confía en ti. Elige bien, hermano, hermana. Dígale a su vecino eso. Dios confía en ti. Elige bien cada día. Mira, no lo programó como robot Dios a usted. No. Dios no va a elegirlo por usted, porque no somos robot. Dios es caballero. Nosotros elegimos. Dios le dio la dignidad de esa decisión. Señor, decide tú. No, Dios te va a decir no. Presente, indicativo, activo. No dice que es Dios quien va a elegir por nosotros. O mecha larga o dinamita. Señor, elige tú. No. Mira, no hagas la oración de la mujer enojada. ¿Saben cuál es la oración de la mujer enojada? O de la esposa enojada. Señor, ella oraba equivocadamente. Dame paciencia. Señor, dame amor por este esposo. Señor, dame paz. Dame dignidad. Señor, le pedía muchas cosas. Porque si te pido fuerzas, lo mato. La fuerza que le iba a dar Dios era increíble. Y esta mujer le faltaba macrotimei. Era de mecha corta, pero cuando estaba orando era mecha larga. Y dijo, no me des fuerza porque lo reviento. Increíble. Escucha bien esto. Presente, verbo en presente, indicativo, activo, no está diciendo que Dios va a elegir por ti. Usted elige, usted decide. Usted es responsable de sus propias decisiones, sentimientos y actos. Entonces, cuando usted siente impulso de explotar, tiene dos opciones. Prendo mi dinamita, resultado, consecuencias destructivas, o activo mecha larga de Cristo, consecuencias restauradoras. Tienes dos opciones. Mira, y permíteme decirte algo sumamente poderoso por el tiempo presente, indicativo activo de macrotimei. Cada vez que eliges mecha larga, se vuelve más natural la próxima vez. Esa es la idea.
Mira, estudiar este macrotimeí es increíble. Es un descubrimiento, es una perla preciosa. Estamos hablando solo de macrotimeí y lo que quiere decir, la connotación, la aplicación para nosotros. Cada vez que usted usa mecha larga, se va a hacer más natural la próxima vez. Se va a acostumbrar, se crean hábitos. Verbo en presente, indicativo, activo. Eso es lo que quiere decir macrotimeí. Que cada vez que usted practica aquello mecha larga, se va a hacer cada vez más común en usted, cada vez se vuelve más natural en usted, la próxima vez más natural. Mira, la neurociencia lo confirma. Estamos creando autopistas neuronales. Escucha bien esto. Estamos creando esas autopistas neuronales de la paciencia y que cada decisión correcta facilita la siguiente. Y se te facilita la siguiente. Presente, indicativo, activo. Ya vimos qué significa y eso es lo que pasa. Ese es el resultado cuando usted practica, usted elige mecha larga y no mecha corta o dinamita. Pedro usa exactamente el mismo verbo macrotimeí cuando dice, vamos a verlo en la pantalla, mira lo que usa Pedro, utiliza el mismo verbo macrotimeí. Vamos a leerlo juntos, 1, 2 y 3. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es sino que todos procedan al arrepentimiento. Allí está la palabra paciencia. Pedro utiliza esa misma palabra. Dice que el Señor no retarda su promesa, sino que Él es paciente. Paciente, si ven, macrotimeí. Él toma la decisión de Él, de su paciencia. ¿Y cuál es la decisión que Él toma de su paciencia? El que Él nos espera y nos espera. En otras palabras, Cristo, el macrotimeí, ojo con esto, es de mecha larga con nosotros. Si me tocara hacer una traducción de esa, sino que Él es de mecha larga para con nosotros. Y tiene 2000 años que no ha venido Cristo, 2000 años. ¿Eso es mecha larga o es mecha corta? 2000 años. ¡Qué paciencia! ¿Cuántos tienen 30 años de casados? A ver, yo tengo 32 años de casado, 34 de casados. Mecha larga, ambos, mecha larga. Felicidades, un aplauso. Mecha larga. De 20 para abajo. ¿Cuántos tienen de 20 para abajo? De 20 para arriba, perdón. Aquí, acá. Apláudanlo, mecha larga, se han soportado increíblemente. Pero qué soporte, ¿no? De 20 para abajo, hasta abajo. A ver, de 20 para abajo, de casados. Mecha larga, eso es mecha larga. Recién casados, 1 año para abajo, a ver. No hay mecha corta aquí, ¿no? Muy bien, necesitan. Muy bien, mira, qué mecha larga. Cristo, 2000 años esperando que la gente, que dice allí, que la gente se arrepienta y que no perezcan, no vayan a la condenación eterna. Eso es lo que dice Dios. Y está paciente, macrotimeí. Él tomó la decisión, esa no es decisión nuestra. No podemos decirle al Señor, Señor, ya párale, ya llévanos. No, esa es la decisión de Él. Así como nosotros también vamos a decidir si somos de mecha larga o somos de mecha corta. Increíble. En otras palabras, el Señor ha sido tan paciente que no se cansa de nosotros, no se rinde contigo y te tiene paciencia. Qué lindo es Dios, ¿sí o no? Un aplauso para el Señor ahora. Qué lindo es Dios. Es increíble. ¡Wow! Ese es el Dios que tenemos. Imagínense, la mano derecha, mecha larga con Cristo. Ojo con eso. Ya encendida, ardiendo, despacio, pero protegiendo. Ojo con eso. Y la mano izquierda, dinamita, mi carne, tentadora y me destruye. Me lleva a ver cosas malas, a hablar cosas malas, a pensar cosas malas, a preocuparme. Eso es dinamita.
La preocupación entra en la categoría de las dinamitas. Ni siquiera ha pasado, pero ya estamos prediciendo, preocupándonos. Pero mecha larga es, confío en el Señor. Voy a esperar respuesta. Y estoy esperando una respuesta un mes y no viene. Una semana no viene. 3 días y no hay respuesta. Mira, mecha larga. Sigue esperando, sigue confiando, sigue orando, sigue respirando, sigue caminando. Sigue leyendo la Biblia, sigue orando, etcétera, etcétera. Mecha larga. ¿Cuántos a lo mejor necesitan una respuesta inmediata, pero se tarda, se demora? Sigue confiando en el Señor durante el día. Cuando usted sienta impulso de explotar, simplemente pregúntese, ¿cuál estoy activando ahora mismo? ¿O mecha larga o mecha corta? Dios puso eso en sus manos. Mecha larga o mecha corta. Ojo con eso. ¿Cuál usted está activando ahora mismo? Luego elija con libertad, elija con dignidad. Que Cristo ya le dio a usted la mecha larga. Solo actívela. Siento impulso de gritar, pero activo mecha larga. Ojo con eso. Y no grito. ¿Se acuerdan de la rana René que se hizo viral en las redes sociales? Ay, me da ganas de maldecir por Facebook, pero me acuerdo que soy cristiano y se me pasa. Tremendo. Ay, que me da ganas, pero me acuerdo que soy mamá y se me pasa. Mira, así, mecha larga. Ojo con eso. Todo en mí quiere explotar, pero confío en que Cristo vive en mí. Eso es mecha corta. Ojo con eso. Y celebre. Cada vez que usted lo logre, celébrelo. Celébrelo. Eso ayuda muchísimo. Aunque sea una vez a la semana, una vez al día. ¿Cuántos necesitan mecha larga cada día? Yo. Y el Señor ya. Cada día mientras dormimos lo está haciendo, lo está fabricando. Eso es victoria cada día. Eso es cultura de amor creciendo en usted. Ahora bien, tal vez usted está pensando y usted está diciendo, pastor, todo eso suena hermoso, todo suena bonito, pero tengo que corregir a mis hijos. Tengo que establecer límites. Usted dirá, tengo que defenderme. Usted dirá, ¿significa que tengo que tolerar todo lo que me hagan en la vida? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque el macrotimei, un verbo en tiempo presente activo, un verbo presente indicativo activo, nos lleva a una tercera cosa en la gramática griega. Mira, hemos visto pura gramática, pero esto no es solo gramática griega, esto se trata de usted. Esto se trata de mí. Esto no es una clase de gramática. Esto es de nosotros. ¿Sí o no? Es de nosotros. Lo que pasa es que lo estamos aplicando para la cultura de hoy, porque hoy sí necesitamos paciencia. Sí lo necesitamos. Qué increíble. Esto nos lleva a una tercera cosa. Número 3, escríbalo. ¿Por qué el amor es sufrido? Porque Pablo dijo, macrotimei, de mecha larga, paciencia. ¿Por qué? Porque Dios te dio mecha larga para corregir, no para tolerar. Ojo, en la gramática griega nos lleva a que la mecha larga no es que nos pisoteen, no es que todo mundo nos escupa en la cara. Ojo con eso. Paciencia no significa eso. No significa eso. Sino que Dios nos dio mecha larga es justamente no para que caminen encima nuestro, sino para corregir, porque ¿quién es la mejor persona que puede corregir? La que tiene mecha larga, ¿sí o no? Porque ponte a corregir con mecha corta, hermano, harías muchísimo daño. Y ese es el caso, por ejemplo, como padres. Cuando los padres corregimos con iras, con enojo así encendido, destruimos en la corrección. Pero cuando un padre corrige con paciencia, con mecha larga, respirando, caminando, tranquilo, con mente fresca, lo hace bien. Y hasta tu hijo te dice, gracias papá, tienes la razón. Entonces, macrotimei, un verbo en tiempo presente indicativo activo, nos lleva a que justamente por eso somos las mejores personas para corregir, no para tolerar. No vamos a tolerar lo malo.
Dice Primera de Corintios, como lo leímos, ¿no? El amor es sufrido, o sea, es una paciencia que tenemos que forma con amor. Mecha larga no significa tolerar sin corregir nada. Eso no significa mecha larga. Mecha larga significa corregir sin aplastar. Significa corregir o formar sin destruir. Eso es lo que significa mecha larga. Por eso el hijo se fue de la casa. No porque eres mala gente, sino que no tuviste mecha larga cuando lo hiciste. Eres buena persona, pero corregiste mal. Necesitabas escuchar macrotimei. Este sermón cambia vidas, transforma vidas. Porque es la Biblia. Entonces, en el mundo de Pablo, en ese mundo grecorromano, la autoridad paterna era brutal y dominante en ese tiempo. Y por eso es que viene Pablo y escribe macrotimei. ¿Por qué? Porque Pablo se daba cuenta, acuérdense que Pablo, el apóstol Pablo era súper que educado, súper. Tenía más de 6, 7 títulos, más que un PhD. O sea, Pablo tenía todos los PhD que hay en el mundo. En serio, literalmente. Era un hombre muy educado, muy preparado, como ninguno de ellos. Y Pablo se da cuenta y comienza a escribirnos esta palabra macrotimei. Por eso dije, Pablo esconde en la gramática esto hermoso que estamos mirando nosotros. Y Pablo sabía que en ese tiempo la paternidad, la autoridad paterna era brutal y dominante. Dominaban los padres brutalmente. Hoy los padres sí debemos de seguir dominando mientras nuestros hijos estén en casa, pero no brutalmente. Pero en ese tiempo, como vimos, ¿se acuerdan el contexto al inicio del sermón? Se tomaban decisiones explosivas y rápidas, brutalmente. La paternidad, la autoridad paternal era totalmente brutal, dominante. Pero Pablo, sabiendo ese contexto, por eso escribe macrotimei, pero el amor cristiano, Pablo viene y lo transforma, lo muestra como realmente es. Introduce Pablo entonces algo radical, que es corrección con dignidad. Eso es, corrección con dignidad. El amor es sufrido porque no humilla. Eso quiso decir Pablo. Acuérdate, macrotimei, verbo en tiempo presente indicativo activo, también significa que es un amor que no humilla, sino que forma. No aplasta, sino que edifica. Y aquí está la conexión bien hermosa en el Nuevo Testamento, porque estuve investigando todas las palabras macrotimei para asociarla. Mira, cada vez que Pablo habla de macrotimeia, ya me estoy hasta confundiendo, se asocia constantemente con dos palabras griegas que son bien importantes. La primera es praites. Cada vez que el apóstol Pablo está utilizando macrotimia, está asociándola, siempre la asocia. Cuando haces un estudio de esa palabra, la ves que está siempre asociada con otras dos palabras. La primera es praites, significa mansedumbre. Siempre la asocia. La paciencia la asocia con mansedumbre. Y la segunda palabra, chrestotes, así, chrestotes, que significa bondad, generosidad. Y de ahí puede salir la palabra Cristos o chrestos. ¿Sí ves? Siempre macrotimia la está asociando con la mansedumbre y con la bondad. Paciencia va acompañada siempre con mansedumbre y con bondad. ¿Qué significa esto para su casa? ¿Qué significa esto para el día de hoy? ¿Qué significa? ¿Qué nos quiere enseñar Dios? Mira, cuando el amor es sufrido o es paciente, nunca viene solo. Viene con mansedumbre, o sea, tratamos bien a la gente, con un tono suave a la gente, con un tono normal a la gente. Y número 2, viene con bondad, eso es lo que significa, con un corazón generoso, con una mano extendida. Eso es lo que significa. Macrotimia, ojo, verbo presente indicativo activo, es justamente ese tipo de persona de mecha larga la que debe de enseñar. El padre que debe de corregir en casa, es justamente eso. El que debe de predicar, el que debe de exhortar porque tiene mecha larga.
Es justamente esa persona llamada a enseñar y a ser un maestro. Es justamente ese tipo de persona. ¡Boom! Cuando yo descubrí eso, digo, wow. Por eso macrotimía tiene muchísimo que decirnos cuando el amor está hablando que es de mecha larga. Es paciencia tierna el que corrige sin humillar. Eso es. Es paciencia bondadosa que forma sin destruir. Es paciencia mansa que disciplina con dignidad. Mira, a mí como pastor me ha tocado disciplinar muchas ovejas y yo sí lo hago, yo sí practico la disciplina. Sé que allá afuera hay muchos pastores que nunca han practicado la disciplina, yo sí lo hago porque es bíblica y lo he estudiado. Y a mí me ha tocado disciplinar a muchas personas, hasta el día de hoy aquí a nadie, porque son niños buenos. A nadie aquí, en serio, tengo 2 años y más aquí. Son niños buenos y yo aplaudo eso. Pero a mí me ha tocado disciplinar, por 6 meses, 12 meses, hasta por 2 años. Y la idea de la disciplina no es aplastar a la persona, sino restaurarle, ayudarle. Esa es la idea. Esa es la idea original. Y Pablo lo confirma en 2 de Timoteo. Mira lo que dice, si lo ponemos en la pantalla, capítulo 4, el verso 2. Mira lo que dice la Biblia. Vamos a leer juntos 1, 2 y 3. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta. ¿Con qué? Es la misma palabra que está utilizando Pablo. Tremendo. Con toda mecha larga y la Biblia. Eso es lo que yo lo tradujera. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguya, repréndelos, exhórtalos, pero con mecha larga. Y la palabra, sin aplastar a nadie. ¿Sí ves? Eso se nos manda. Es que no hay tiempo para aplastar a nadie. Cuando tú estudias la Biblia y traes un sermón porque estudiaste la Biblia, no tienes tiempo para hablar ni de ti. O sea, no tienes tiempo para aplastar a nadie. Te falta tiempo para hablar de lo que dice la Biblia, la Escritura. Es lo que Pablo le está diciendo a su pupilo Timoteo. Enfócate en eso. Eso le está diciendo. Cuando toca corregir, Pablo no manda a gritar. Ojo con eso, no manda a gritar. Manda a corregir con mecha larga. Macrotimía es la cultura del amor sufrido que forma, instruye sin humillar. Esa es la idea. Mira, no necesitas humillar a nadie para enseñarle o para corregirlo o para exhortarlo o para redarguir o para reprender. No lo necesitas. Porque repito, paciencia no te quita autoridad. Paciencia no te... Mira, cuando somos de mecha larga no disminuye la verdad. No la disminuye. Por el contrario, Jesús dijo en Mateo, si gusta escríbelo, capítulo 11, el verso 29. Él dijo así, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis, si hacemos eso, ¿qué vamos a hacer? Hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cuántos quieren tener una vida así relajada? Así, relax. Yo necesito una vida así, relax. ¿Qué tengo que hacer? Aprender del Señor. Mateo 11, 29. Repito, leo la Biblia. Dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y entonces así vas a hallar descanso para tu alma. Tremendo. Jesús, y esa es la razón por la que Jesús pudo confrontar el pecado. Tremendo. Pero nunca aplastó a la persona. Escucha bien esto, si gusta escríbelo, esto te va a ayudar. Con la mujer sorprendida en adulterio, la corrigió sin condenar. Escríbelo. Te va a ayudar en los momentos duros, créemelo, yo sé por qué te lo digo. Con la mujer sorprendida en adulterio, la corrigió sin condenarla. Esto te va a ayudar mucho. 2, escríbelo. Con Pedro, que lo negó, lo restauró sin humillarlo. 3, escríbelo. Con Tomás, el que dudó, el que no creía, afirmó que él era real sin ridiculizarlo.
Ya ves que hay gente que puede ridiculizar a otros indirecta o directamente. Jesús hizo todo eso porque Jesús tenía macrotimía. Ojo con eso. Ahora, eso es cultura del amor sufrido en acción. Esa es la cultura del amor.